¿Qué tal? Buenos días. Soy el estudiante Jorge Alberto Bullrich Barrera. Curso el 9º cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Donalian, llevando la materia de juicios orales, impartida por el profesor Dr. Ricardo Brígido Moreno. Veremos el tema de cómo se conforman los juicios orales en México. Primero, definiremos lo que entendemos por juicio, proveniente de la expresión latina judicium, y en su aceptación forense alude al conocimiento de una causa en la cual el juez ha de pronunciar la sentencia. Si se trata de un juicio contencioso, hemos de entender el que sigue ante el juez sobre derechos o cosas que varias partes contrarias litigan entre sí. Juicio oral se entiende como la práctica de la oralidad, de hablar y decir los argumentos mediante la palabra oral y en presencia del acusador, defensa, juez y público. Se presenta como la necesidad de reformar o instituir una manera diferente del sistema de justicia penal en México. En años recientes, el modelo de justicia cambió de manera significativa. El 18 de junio de 2008, se aprobó la reforma constitucional al sistema penal acusatorio, el cual entró en vigor a nivel nacional en 2016. Es considerado modelo de justicia penal de corte acusatorio que da pauta para que nuestras autoridades monitoreen todo el proceso. Los juicios orales se encargan de garantizar el cumplimiento respetuoso de los derechos humanos, teniendo en cuenta la protección de las víctimas. Este sistema se rige por los principios de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación. Es importante mencionar que a partir de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en junio de 2023, se ha iniciado un proceso de unificación de los procedimientos civiles y familiares en todo el país. Este nuevo código entrará en vigor de manera progresiva a partir del 1 de abril del año 2027. Un juicio oral en México es la etapa tercera o final del proceso penal acusatorio. Se lleva a cabo ante un tribunal de juicio oral y es en donde se presentan las pruebas, los testigos y los alegatos de la fiscalía y la defensa. En el sistema anterior, el proceso era a base de los expedientes, donde se recopilaban las pruebas, los testigos y el juez las leía y sentenciaba. En el nuevo sistema hay una metodología en base a audiencias. Aquí el juez no decide en base a un expediente, sino que decide sobre lo que exponen las partes. El juez tiene que escuchar a las dos partes contrarias, acusador y defensa, y luego decide. Son audiencias públicas en donde tiene que estar presente el juez, existiendo el principio de inmediación. El juez no puede delegar sus funciones a otra persona. Debe haber el principio de concentración, en donde se tiene que resolver lo más pronto posible. Los juicios orales son la última parte del proceso. Tienen una primera etapa, que es la etapa de investigación. Otra etapa, la etapa intermedia, en donde el Ministerio Público y la defensa ofrecen pruebas para ir al juicio. Y en esta etapa final de juicio oral hay un tribunal y un juez distinto al que llevó el proceso en las etapas previas. Aquí se desahogan las pruebas, se interrogan a los testigos y se da la sentencia. En los delitos graves el juicio es presidido por un tribunal de enjuiciamiento colegiado conformado por 3 jueces. Para delitos menores puede ser un solo juez de juicio oral. En el nuevo sistema de justicia penal acusatorio hay un ejercicio profundamente estratégico, tanto para quien defiende como quien acusa. Implica el diseño de una teoría del caso, en donde cada parte busca explicar cómo ocurrieron los hechos y la participación del imputado en ellos, con la única finalidad de convencer al juez de que su versión
es la verídica y debe haber una proposición fáctica, que es una afirmación de hecho, respecto de un caso concreto que, si el juez lo cree, tiende a satisfacer un elemento de la teoría jurídica. Es un elemento legal reformulado en un lenguaje corriente que se remite a experiencias concretas del caso sobre los que un testigo sí puede declarar. La teoría del caso es un ángulo desde el cual es posible ver todas las pruebas, todas las proposiciones fácticas que se intentan acreditar en un juicio. Todo examen, contraexamen y alegato que se realiza dentro del juicio están al servicio de y son funcionales a la teoría del caso, que es lo importante. Cada vez que se aparte de la teoría del caso, se pierde credibilidad en un escenario donde la credibilidad es el nombre de este juego. La teoría del caso es la idea básica y subyacente a toda nuestra presentación en el juicio, que no solo explica la teoría legal y los hechos de la causa, sino que vincula tanto la evidencia. Es el concepto básico alrededor del cual gira todo lo demás. Una buena teoría del caso es el verdadero corazón de la actividad del litigante, pues está destinada a proveer un punto de vista cómodo y confortable desde el cual el tribunal puede leer toda actividad probatoria. La teoría del caso es una idea central o conjunto de hechos que son la base administrativa de las partes y sobre el cual se resuelve en una sentencia. Por lo tanto, podemos identificarla como una estrategia o método de organización, identificando el soporte jurídico, hechos, medios de prueba, las fortalezas, las debilidades, oportunidades y amenazas del asunto que nos están llevando a esta litigación. Continuando con las fases del juicio oral, se presenta el caso ante el tribunal de enjuiciamiento, identificando a los intervinientes como el Ministerio Público, la defensa, el acusado, asesor jurídico de la víctima y el imputado. Iniciando con la presentación de pruebas y alegatos. El Ministerio Público presenta su teoría del caso, incluyendo testigos, peritajes y las pruebas. La defensa hace lo mismo para desacreditar las pruebas del Ministerio Público y sostener la inocencia del acusado. Se permite el contrainterrogatorio de testigos y peritos. Continuamos y se cierra el debate. Las partes presentan sus conclusiones, alegatos finales. Seguimos con la deliberación y fallo. Los jueces analizan, evidencian y emiten un veredicto de culpabilidad o inocencia y determinan la pena. En caso de condena, se celebra una audiencia de individualización de sanciones, donde el tribunal establece la pena y reparación del daño. Puede haber impugnación y ejecución de la sentencia. Las partes pueden apelar ante una instancia superior y así hacer pues este método de paro, ¿no? Cuando una de las partes no se presenta al juicio oral en materia penal en México, las consecuencias varían dependiendo si la parte ausente es el imputado, la víctima, los testigos, el defensor o el Ministerio Público. Primero, si el imputado no se presenta, si está en libertad y no justifica su ausencia, el juez puede ordenar su comparecencia forzosa o girar una orden de aprehensión. Si está sujeto a prisión preventiva, el juicio se puede llevar a cabo sin su presencia, pero garantizando su derecho a la defensa. Si la inasistencia es por una causa justificada, ya sea una enfermedad grave o una situación de fuerza mayor, se reprograma la audiencia. Si la víctima u ofendido no se presenta, el juicio sigue su curso, ya que la ausencia de la víctima no impide el proceso, pero puede afectar su derecho a ser escuchada o recibir reparación del daño. Si la víctima está citada
como testigo clave, el juez puede ordenar su comparecencia forzosa. Tercero, si el defensor no se presenta, el juez puede suspender la audiencia y dar oportunidad de que llegue el defensor. Si la ausencia es injustificada, el juez puede designar un defensor público para garantizar el derecho de defensa del acusado. Cuarto, si el Ministerio Público no se presenta, la ausencia injustificada de la Fiscalía puede considerarse abandono del caso, lo que podría traer sanciones administrativas o penales para el agente del Ministerio Público. El juez puede suspender la audiencia hasta que se presente el representante del Ministerio Público o asignar a otro fiscal. Si un testigo o perito no comparece, si su testimonio es clave, el juez puede ordenar su presentación forzosa con la policía. Si el testigo no justifica su inasistencia, puede ser sancionado con multa o arresto. Los juicios orales en materia mercantil y materia penal en México tienen diferencias importantes en su estructura y objetivos y procedimientos. Aquí más o menos hay una comparación clara. En el aspecto del juicio oral mercantil o juicio oral penal, la finalidad del juicio oral es resolver conflictos entre particulares por cuestiones comerciales y contractuales cuando hablamos de juicio mercantil, y en el juicio oral determinar la responsabilidad penal de una persona por la comisión de un delito. Y es así que llegamos a esta parte final donde pues afortunadamente los juicios orales se han convertido en un paradigma importante en la República Mexicana, donde vamos a llevar a cabo ante tribunales la oralidad que nos va a beneficiar tanto a la parte acusadora como al que pues denuncia. Y es así que les agradezco y muchísimas gracias. Gracias por escucharme y verme. Espero que todo sea de utilidad.